Se supone que está, ¿no? Bueno, buenos días. Vamos a comenzar nuestro encuentro y voy a comenzar con unas palabras de presentación del mismo y de agradecimiento a los que estáis aquí, a los que os iréis incorporando y, por supuesto, al profesor Juan Antonio Estrada, que nos va a hablar desde Granada. Dejadme que dedique 5 minutos a contar brevemente el espíritu de esta actividad, ¿no? Eh, y en concreto el espíritu y el sentido especial que tiene esta cuarta edición de la actividad Seminario Internacional dedicado al estudio y a la crítica de la Italian Theory, del pensamiento italiano, del pensamiento político italiano contemporáneo. Creo que después de 4 anualidades, el proyecto ha conseguido mm, consolidar una comunidad de discusión intelectual rigurosa, abierta, fructífera. Hemos desarrollado una actividad particularmente intensa estos 4 años. Hemos tenido, bueno, 3 ediciones previas de este seminario, 4 jornadas anuales monográficas, numerosos talleres, encuentros de investigación, workshops y, bueno, investigadores vinculados al proyecto, tanto el equipo de investigación como el equipo de trabajo, han participado en congresos nacionales, internacionales y demás. Fruto de toda esta actividad, pues son, entre otras cosas, bueno, por supuesto, los diversas publicaciones en revistas académicas por parte de los investigadores, muchas, capítulos de libros, pero quizá merece destacarse singularmente los 3 volúmenes que han surgido a partir de precisamente los seminarios, ¿no? El primero que se publicó dedicado al problema de la institución, en la editorial Escolar. El segundo, buenos días Ángel, el segundo volumen dedicado a los nuevos extremismos políticos, que lo publicamos en la editorial Routledge, salió el pasado. Y ahora tenemos uno que ha sido ya aceptado por la editorial de Greuter Brill, país también muy prestigiosa, dedicado a huellas y voces del pensamiento italiano contemporáneo. Bueno, si algo demuestra un proyecto como este es que la filosofía, pues como sabemos, es una actividad eminentemente colectiva. La actividad colectiva y, bueno, sería imposible mencionar a todas las personas que han tenido la generosidad de contribuir en algún momento con el proyecto, participando en alguna actividad, en algún volumen, etcétera. Permíteme tan solo que agradezca en público, en voz alta, y que recuerde, para empezar, a las personas, a los colegas italianos, que no deja de ser un proyecto italiano, italiano, es un proyecto dedicado a la filosofía italiana, y todo lo que lo acompaña, ¿no? O sea, que no necesariamente solo filosofía italiana, porque las ramificaciones son, como sabéis, muy, muy extensas. En este sentido, pues ha sido un privilegio contar con la participación de Roberto Espósito, que nos dio una conferencia hace 3 años, con la participación de Carlo Galli, que nos dio una conferencia hace un par de años, también en el contexto del Seminario Internacional, Electra Stimuli, Dario Gentili, que además son miembros del proyecto, profesores en la Sapienza de Roma. Esta mañana contaremos con una intervención de Donatella Di Cesare, también de la Sapienza, y, bueno, junto a colegas italianos, ya digo, no me quiero demorar en esto, porque sería injusto no nombrar a todos los que han contribuido, pero, bueno, me viene a la cabeza mi amigo y maestro José Luis Cañas, Julián Sauquillo, Antonio Rivera, Diego Sánchez Meca, Irene Ortiz, Pablo de Lora, sí, mucha gente, ¿no? A los que agradezco sinceramente su contribución. El espíritu académico, intelectual, científico de este proyecto ha sido y es contribuir a la reconstrucción y a la defensa de análisis de un archivo intelectual, de un archivo teórico. Un archivo teórico. Los archivos teóricos, en este caso Italian Theory, pues presentan mucho ventajas y dificultades de construcción, ¿no? Porque hay que seleccionar, hay que forzar homogeneidades, pero a mi juicio son una herramienta, un laboratorio y un conjunto, una caja de herramientas
para interpretar los retos del presente, los problemas del presente, sumamente sugerentes. En el caso concreto del archivo intelectual y de la constelación de problemas y estilos que llamamos Italian Theory o Italian Thought, pues es extraordinariamente fértil por su sofisticación para entender retos, problemas de nuestro presente. También tiene sus límites y sus problemas como archivo, que también hemos querido tener en cuenta y dar cuenta de ellos y analizarlos. Y para acabar, esta cuarta anualidad que empezamos ahora, le estamos dedicando tanto las jornadas que tuvimos en otoño pasado como otras distintas actividades a las relaciones complejas, ambiguas, pero, pero también muy fértiles y también poseedoras de una larga tradición de estudio, las relaciones, digo, entre religión y política. Religión y lo que lo acompaña, la teología, no son lo mismo. Las relaciones entre religión y política, yo creo que estos vínculos, pues, aparte de poseer una larga tradición, a nadie se le escapa que son tremendamente actuales. Actuales, no es algo, yo a mis alumnos les digo cuando empezamos la asignatura, por ejemplo, de filosofía política contemporánea, bueno, nadie se tiene que llamar a asombro si abre un libro de filosofía política contemporánea y está por ahí en esas páginas nombrado recurrentemente Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, argumentos de carácter teológico, la figura de lo mesiánico, el catejón. Eso ya es una prueba, un índice y un factor de la profunda actualidad y no solo tradición de los vínculos entre teología política, religión y política. Vínculos que de manera más, si queréis, fenomenológica podemos testar actualmente cuando vemos a Peter Thiel, el asesor junto a Elon Musk de Donald Trump, pues invocar el anticristo, figuras del anticristo, cuando Putin, yo he hablado mucho de eso, pues delante del patriarca de la Iglesia Oriental, pues se presenta como catejón, ¿no? Vladimir Putin, ¿no? Yo soy el catejón que viene a frenar a, a la deriva del neoliberalismo contemporáneo, la deriva liberticida, la deriva corrompida del liberalismo contemporáneo. Por lo tanto, las relaciones entre religión y política, bueno, y ayer mismo el jefe de la Iglesia Católica habló a la sede de la soberanía nacional en el Parlamento español y además habló adoptando, a pesar de ser un jefe de Estado, pues un enfoque, una perspectiva confesional, como no puede ser de otra forma, y apeló a un supuesto orden superior que debería guiar, a su juicio, la labor legislativa. En fin, las relaciones entre religión y política, teología y política son... No quiero extenderme más. Permitidme simplemente reiterar mi agradecimiento a todos los ponentes, participantes. O sea, aquí tenemos a Ancho Garrido y a Sheila López, está José Antonio, está Encarnación Ruiz y vamos a empezar inmediatamente con Juan Antonio Estrada, al que voy a presentar brevemente porque es de sobra conocidos por todos. Lo primero es agradecer al profesor Estrada la generosidad de conectarse online para abrir el congreso. Nos hubiese gustado tenerlo aquí, pero yo entiendo que son fechas difíciles, hace mucho calor y viajar a Murcia, pues. Juan Antonio Estrada es catedrático emérito de filosofía en la Universidad de Granada y una de las trayectorias más sólidas e influyentes, la filosofía en general y a lo que a nosotros nos atañe, la filosofía de la religión en España. En su persona se unen tanto la solvencia teológica como la filosófica, que es idónea para nuestro encuentro, ¿no? Su obra examina de forma crítica las tensiones entre la fe, la secularización, la sociedad laica. Es autor de textos fundamentales como Las muertes de Dios, Ateísmo y Espiritualidad, Por una ética sin teología, Habermas como filósofo de la religión o El sentido y el sentido de la vida. El vínculo de su perfil con nuestra actividad, con nuestro seminario, es obviamente la raíz germana del pensamiento político italiano. Juan Antonio Estrada es un gran conocedor, como sabéis, de la tradición crítica, teoría crítica centroeuropea, Escuela de Frankfurt, Habermas, y bueno, los grandes ejes
de la filosofía política italiana contemporánea no se entienden sin esta matriz germana. Pensar en la obra, me viene a la cabeza, de Gianni Vattimo, de Massimo Cacciari, del propio Giorgio Agamben o de Roberto Espósito. O sea, es una, beben permanente y recurrentemente de la fuente alemana. Su intervención en ese sentido nos va a proporcionar el marco conceptual de fondo para nuestro proyecto de investigación. Lleva por título Religión y política, crear un proyecto de sentido y, bueno, sin más retraso, pues le doy la palabra al profesor Estrada cuando quieras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación que me hacen de poder compartir con ustedes mis experiencias y mis conocimientos sobre una temática absolutamente desbordante y muy compleja como es la problemática de religión y política. Todo lo que yo pueda decir acerca de religión y política pues necesita ser siempre complementado y criticado y evaluado porque es algo que tiene tantas perspectivas y tantas dimensiones y ha tenido tanto influjo y lo sigue teniendo a lo largo de la vida que constantemente habría que añadir nuevos elementos y nuevas dinámicas que no menciono porque no puedo mencionarlas en el espacio brevísimo de un tiempo y porque además exceden por su capacidad y su complejidad a las posibilidades de una exposición. De todos modos, voy a intentar centrarme, como es lógico, en la problemática actual. Pero para comprender la problemática actual, tenemos que tener algunos elementos que nos permitan encuadrar la problemática actual dentro de una problemática mucho más general. Y voy a partir de una personalidad indiscutiblemente política e indiscutiblemente religiosa, como es Gandhi. Y Gandhi tiene una afirmación con lo que yo siempre me he sentido muy identificado. El que dice que la religión y la política no tienen nada que ver, no sabe lo que es la religión. Esa frase famosa de Gandhi, recordemos que fue una gran personalidad religiosa y que fue asesinado precisamente porque intentaba tender un puente, entre otras cosas, entre la concepción religiosa occidental y la concepción política del Estado emancipado hindú. Habría que añadir incluso un elemento nuevo. El que dice que la religión y la política no tienen nada que ver, ni sabe lo que es la religión, ni sabe lo que es la política. Ni una de las dos cosas. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los elementos fundamentales desde los cuales nosotros podemos comprender la importancia y la verdad de esa afirmación? Voy a intentar decirlo de una breve manera. Primero que nada, constatando algo que ya nosotros hoy lo sabemos todos. Ha habido muchos pronósticos, sobre todo en el siglo pasado, el siglo XIX, triunfo de la Ilustración pleno, la muerte de Dios, como la definió Nietzsche, que murió en el año 1900, exactamente al comienzo del siglo XX, un flujo enorme de Sartre, que también iba en una línea en la que se nos ponía en primer plano el declive fundamental de las concepciones religiosas y que llevaba a la afirmación de que el futuro de la sociedad es el final de la religión. ¿Por qué esto no es posible? Porque esta es la afirmación. No hay sociedad sin religión. La religión puede ser perseguida, la religión puede ser ridiculizada, la religión puede ser nihilizada, pero siempre va a haber raíces religiosas. ¿Y por qué hay raíces religiosas en el ser humano? Pues por dos razones fundamentales, que como veremos ahora siguen siendo fundamentales también ahora. Primero, la religión. No hay ninguna sociedad humana sin religión. Porque, primero que nada, el ser humano tiene que responder a preguntas no solo morales, sino también existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida?
¿Cuál es mi destino? ¿Cuáles son los valores importantes en la vida? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cuál es mi identidad? El ser humano, recordemos a Heidegger, arrojado a la existencia, se encuentra con unos condicionamientos, que son los condicionamientos de la sociedad, de la familia, de la educación en la que nace, son los lugares de sentido tradicionales, y a partir de ahí se pregunta por sí mismo y se pregunta por su relación con los demás. Porque el ser humano tiene dos dimensiones fundamentales: el yo singular de cada uno de nosotros y el nosotros colectivo desde el cual nosotros partimos. Porque nosotros partimos de un destino que nos viene dado. No elegimos ni dónde nacemos, ni cómo nacemos, ni a qué religión pertenecemos, ni a qué cultura, ni a qué educación. Todo eso nos va a venir dado. Entonces, la religión lo que ofrece son valores de sentido para la vida, valores que están relacionados y vinculados con el bien, a través de los cuales nosotros, a tanto a nivel individual como a nivel colectivo, podemos establecer aquello que es valioso, aquello que es bueno, aquello que es importante para mí. Y de ahí surgen las religiones, que va cambiando. La religión va cambiando porque la religión forma parte de la cultura, influye en la cultura y es influida por la cultura. En realidad nos encontramos con que todas las religiones tienen, primero que nada, una base experiencial, vivencial. En los últimos años, además, se ha trabajado mucho esto. A mí me gusta especialmente dos libros publicados ya en español, que son los libros de Rapaport y de Vela, dos autores anglosajones que de alguna manera han sido significativos en plantearnos el origen de las creencias religiosas y el significado de la religión en la vida. Y desde ahí podemos comprender también el famoso estudio de Karl Jasper sobre origen y destino de las religiones. Karl Jasper afirma que en torno al siglo VI antes de Cristo se forman las grandes cosmovisiones religiosas de sentido de la vida. Y esas cosmovisiones religiosas de sentido, de alguna manera perduran hoy, evidentemente transformadas y evolucionadas, pero siguen siendo de alguna manera, por así decirlo, el reencantamiento del mundo dentro del cual vivimos cada uno de nosotros. Este es el elemento fundamental de la religión: darte valores, en la doble sentido, valores en cuanto que nos preguntamos cuál es el sentido y significado de la vida, cuál es el sentido y significado del hombre, cuál es el sentido y significado del universo, y ahí entran las grandes cosmovisiones, que es lo que analiza fundamentalmente Karl Jasper y luego Vela y Rapaport, y por otro lado, los sentidos en la vida. Es decir, yo estoy viviendo en una sociedad, yo estoy viviendo en una cultura, yo estoy viviendo en una educación, yo estoy viviendo en unos condicionamientos que me vienen dados. Yo no he elegido ni dónde nazco, ni cuándo nazco, ni a qué cultura pertenezco, ni a qué grupo. Y sin embargo, todo eso son elementos que configuran mi propia personalidad. Porque yo tengo una personalidad individual, pero yo soy también parte de un nosotros colectivo, y ese nosotros colectivo condiciona e influye en mi yo individual. De ahí surgen, en el punto de vista religioso, de ahí surgen los credos y de ahí surgen las praxis, que fundamentalmente en la religión van a ser grandes rituales que dan un significado a la vida y que muchas veces son anteriores incluso a las mismas creencias. Las creencias cambian y los rituales permanecen. Y los rituales se transforman con mucha más dificultad porque son praxis religiosas que están instauradas y que van cambiando a lo largo de los siglos cuando van cambiando las creencias, pero que tienen una mayor continuidad que las mismas creencias. Junto a esto está la problemática social, porque el hombre es un ser social. El hombre es un ser que convive con otras personas. Es decir, el ser humano es un ser relacional. Estamos vinculados a otras personas, empezando por la familia, que es la primera, por así decirlo, el primer embrión de grupo, de pertenencia y de sociedad
en el que nosotros vivimos. Y de ahí es donde surge la problemática social. La problemática social que lo que busca es dar un origen a las prácticas sociales que van a configurar la vida del ser humano. Y desde ahí surgen lo que van a ser las grandes instituciones de la sociedad, que fundamentalmente va a ser la ley, la normatividad, que se supone, pero no siempre coincide, que tiene una convergencia con la ética, con los principios morales acerca de lo que es el bien y de lo que es el mal, la ley, y dentro de la ley la gran institución. La gran institución de la política es el Estado. Y el origen del Estado es el origen fundamental de la sociedad. Paso de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria. Y en cuanto que pasamos de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria, eso lo ha mostrado muy bien Rapaport, nos encontramos también con la problemática que surge con el origen de la propiedad, con el derecho a la propiedad privada y con las necesidades de la propiedad como un ente público, como algo que está al servicio de todos. En definitiva, todo ser humano necesita un orden social. Todo ser humano necesita, desde esa perspectiva, integrarse dentro de un campus normativo. Todo ser humano necesita de una institución que cuide, por así decirlo, de la sociedad. Eso ocurre a nivel de la Iglesia y eso ocurre a nivel de la sociedad. En la Iglesia, la gran aportación desde el punto de vista institucional es lo que nosotros llamamos Iglesia. Y la Iglesia es ya un conjunto de instituciones, un conjunto de normas, un conjunto de personas que son los que administran la experiencia religiosa y que son los que de alguna manera velan por el orden religioso de la, por así decirlo con más breve, del carisma, de la experiencia vivencial de las personas que sienten que Dios se les comunica, surgen las instituciones, empezando por los libros sagrados. Los libros sagrados no solamente son una recopilación de vivencias, sino que son también libros que postulan una normatividad de la vida y que postulan, por tanto, una serie de creencias desde las cuales nosotros tenemos que dar un sentido a nuestra propia existencia. La iglesia, las iglesias, porque todas las religiones tienen de alguna manera elementos normativos a través de los cuales se constituyen, las iglesias son a la religión lo que los estados son a las sociedades civiles, a las sociedades jerárquicas, a las sociedades normativas en las que vivimos. Y de ahí surge algo que es fundamental y que es lo que de alguna manera está viviendo hoy una nueva reconversión e incluso si Karl Jasper hablaba de que en el siglo VI antes de Cristo, en torno al siglo VI, entendido en sentido amplio, se configuran las grandes, por así decirlo, cosmovisiones que han dado lugar a las grandes religiones mundiales, eso es la era que él llama la era axial, el eje desde el cual se configuran las grandes normativas religiosas, pues hoy podemos decir que podríamos estar viviendo una segunda era axial, porque se está produciendo una reconfiguración del mundo religioso y del mundo político. Y ambos se relacionan. ¿Y por qué se relacionan? Por una razón muy sencilla. Porque para el Estado, el grupo que controla la sociedad, para las leyes y las normas que regulan las sociedades, las creencias, las vivencias, las concepciones del bien que tiene la religión son fundamentales. Porque cuando no hay una convergencia entre lo que el Estado pide y lo que el Estado exige y lo que la religión está demandando y está pidiendo a los individuos y está pidiendo a las colectividades, surge el conflicto. Y de hecho, la historia es la historia de los conflictos y de las interacciones entre la sociedad y la religión, entre los estados y las iglesias, que ha vivido largos procesos a lo largo de la historia. Si nos centramos además en la situación actual, podemos decir que en el caso del judeocristianismo,
que ha sido la religión que más ha condicionado y que sigue siendo la más condicionante de la sociedad europea. Algunos hablan de que la sociedad europea se construye sobre tres capas fundamentales, que es una mesa con tres, por así decirlo, apoyaturas, que son la religión judeocristiana, que es el derecho romano y la filosofía griega como fundamentos de la sociedad, y que es, en última instancia, también la ilustración como aquella que va a reconfigurar todo eso que se ha ido planteando en la época anterior. Las religiones luchan siempre porque los valores del Estado protejan a los valores de la religión y estén al servicio de la religión. Sobre eso hay una larguísima tradición en Occidente. Ahora que San Agustín está más de actualidad, precisamente porque el Papa actual es un agustino, pues podemos recordar que San Agustín fue el primero que, contra las herejías que había en el norte de África, pues pidió la ayuda del imperio, pidió la ayuda del emperador para que el emperador enviara las tropas para reprimir a los herejes y para reprimir a aquellos que constituían un reto en el campo religioso. Y viceversa, los grandes imperios y las grandes instituciones han buscado siempre el apoyo de las religiones. Han ofrecido supervivencia y seguridad a las religiones, pero a cambio, precisamente, de que las religiones apoyen al Estado y de alguna manera sostengan al Estado y exijan a sus ciudadanos, exijan a sus fieles que conserven y respeten la autoridad que viene de Dios, porque el Estado siempre intenta centrarse con la religión, viendo que en última instancia, cuando hay una religión que es la religión predominante, que el Estado está, por así decirlo, configurado también por la misma religión, por el mismo Dios. Recordemos que el cristianismo vivió 4 siglos siendo una religión prohibida, y era una religión prohibida porque no encajaba dentro de lo que era el sustrato normativo, que era también un sustrato religioso, porque en la sociedad no había una distinción clara entre lo que era la religión y entre lo que era la sociedad. La sociedad civil y la religión eran dos caras de la misma moneda. Los dioses no eran solamente dioses religiosos, sino que eran también dioses políticos. Y lo novedoso con el cristianismo, que era desde ese punto de vista una rama del judaísmo que se había independizado, era su resistencia a ser integrado con el resto de las religiones del imperio y asumir desde esa perspectiva lo que sobre todo pedía el imperio, que era el carácter divino de, en última instancia, la autoridad del emperador. Hace poco celebramos los 1700 años del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se tuvo en el siglo IV, en el 325. Y si ustedes recuerdan, el Concilio de Nicea, como los siguientes concilios ecuménicos que son fundamentalmente reconocidos por todas las iglesias cristianas, el Concilio de Nicea lo que fue convocado fue por el emperador, no por el Papa. Y el que presidía el Concilio de Nicea era el obispo Osio de Córdoba en nombre del emperador. Y el emperador era el que promulgaba los decretos y las resoluciones del Concilio de Nicea y de los concilios posteriores, que fueron cambiando de formulación. Unos se acercaban más a la formulación de Arrio, otros se acercaban más a la formulación de Atanasio, en buena parte dependían de quién era el que estaba gobernando en el imperio, quién era el que estaba gobernando en lo que luego llamaremos o se llamó Constantinopla, a partir de Constantino, y por tanto el poder político era decisivo a la hora de determinar el poder religioso. Además, aunque no quiero entrar en esto, pero además, si hoy estamos viviendo en la iglesia y en la religión una vuelta al pueblo de Dios y una vuelta al diálogo con la comunidad, y de ahí viene el intento de la sinodalidad. Sinodalidad viene de caminar juntos, de dialogar juntos, de estar juntos, de sin odos, el camino de todos, el camino en el que todos estamos juntos. Pues si hoy hay una vuelta a la comunidad, durante muchísimo tiempo lo que ha sido en buena parte la Iglesia ha sido lo que era la jerarquía. Y el Concilio de Trento reafirma esto. Los representantes de la Iglesia no son los fieles,
Los representantes de la Iglesia son los obispos y por tanto el sacramento del bautismo no es el sacramento fundamental, sino que el sacramento fundamental desde el punto de vista de la Iglesia y del orden jerárquico es el sacramento del orden, que es el que confiere el poder desde el punto de vista jurídico. Todo eso generó evidentemente una, por así decirlo, reacción. Hemos tenido estados confesionales y en los estados confesionales siempre había también una competitividad. Primero el imperio y luego la iglesia, o primero la iglesia y luego el imperio. Todo eso ha durado, todo eso ha durado hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVI, hasta el Concilio de Trento, todo eso lo hemos encontrado porque hemos vivido estados confesionales en las que la religión es religión oficial. Pero hasta el siglo XVI inclusive, ese paradigma que ha prevalecido se ha visto alterado por lo que nosotros conocemos hoy como la Ilustración. ¿Y la Ilustración qué es lo que hace la Ilustración? La Ilustración supone un nuevo paradigma, un nuevo eje axial. La religión, la religión pertenece al individuo, pertenece a la conciencia personal, pero en cuanto conciencia colectiva, tiene que estar subordinada al Estado. Es decir, ha habido una descalificación de los religiosos, ha habido una desacralización progresiva de la sociedad. Ahí jugó un papel fundamental, por un lado, el idealismo alemán, sobre todo en sus dos grandes vertientes de Kant y Hegel, y por otro lado, la tradición anglosajona, Hume, Hobbes, Locke, etcétera, que lo que van a hacer es sencillamente subordinar la religión al poder político, porque el sumo representante del poder político es también el sumo representante del poder religioso, lo que va a dar lugar desde esa perspectiva a la tradición anglosajona, que es siempre una tradición de, por así decirlo, de subordinación al Estado. En esa tradición de subordinación del Estado, la Ilustración va evolucionando progresivamente y se va produciendo una desacralización. Desacralización porque el problema es, muy bien, el Estado es el que va determinando cada vez más la convivencia social y la religión se va refugiando cada vez más en el ámbito privado y por tanto en el ámbito del individuo. Pero la religión no es solamente de nuevo lo que cree el individuo, sino que la religión es también lo que cree la sociedad, es también los valores que comparte la sociedad. La religión impregna la educación, la religión impregna la moral. La moral puede ser una moral laica, puede ser una moral profana, pero cuando hay una disontonía, una falta de concordia y de unanimidad entre la sociedad y la religión, entre la moral, que tiene que ser una moral a partir de la Ilustración, una moral profana, una moral sin teología, una moral que está basada en los principios morales mismos, como nos plantea Kant, aunque Kant va a meternos por otro lado que la religión juega un papel fundamental en cuanto a principio de la moral, porque sin moral no puede haber religión, dice Kant. Aquí hay algo que teníamos de reflexionar. El declive de la religión, antes o después, lleva también el declive de la moral, porque la religión y la moral están muy vinculadas. Y si las creencias morales no se pueden fundamentar además en las creencias religiosas, se produce un debilitamiento de la moral. No es lo mismo una moral que además es orden de Dios y que está mandada por Dios, que una religión que es creada por el ser humano y que solamente es profana y que no tiene una base religiosa. Entonces, eso ha hecho que siempre, siempre haya habido un intento de que la religión coopere con el Estado en un proyecto de sentido a través del cual el hombre pueda vivir en relación con Dios y pueda vivir en relación con los demás desde valores que son o los mismos o convergentes. Y esto ha sido determinante de toda la época de la Ilustración y se puede decir que han durado prácticamente hasta el siglo XIX, prácticamente, perdón, hasta el siglo XX.
Recordemos que todavía la Segunda Guerra Mundial fue, sí, fue una guerra política, claro, las grandes potencias políticas, pero fue también una guerra religiosa, no lo olvidemos. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde nos encontramos los elementos fundamentales desde los cuales se nos muestra, por así decirlo, la importancia no sólo de los valores morales y de los valores patrióticos, sino de los valores religiosos. Entonces, todo esto ha generado una dinámica que ha llevado a una situación nueva en la época actual, porque se ha producido un debilitamiento de lo religioso, pero se ha ido produciendo, primero que nada, una sacralización del Estado. El Estado ha sido el que de alguna manera ha fundamentado, por así decirlo, el orden social e incluso el orden de las convicciones. Ahí la Escuela de Frankfurt ha jugado un papel fundamental porque ha analizado las dos grandes cosmovisiones políticas con elementos pseudo-religiosos que nosotros nos hemos encontrado en el siglo pasado y que muchos de nosotros hemos vivido. Por un lado, el comunismo, en el que se ha intentado abolir la religión y se ha intentado construir una sociedad emancipada, en la cual la sociedad sin clase y el proletariado como sujeto mesiánico de esa sociedad sin clase a través del trabajo establece un régimen social que es el régimen de la sociedad emancipada a partir de un Estado que se basa en el trabajo y en la economía, que acaba desde ese punto de vista con las morales y con las religiones y que se erige como el único absoluto, que ha dado lugar a aberraciones tan grandes como las que de alguna manera seguimos viviendo. Porque es verdad que ya no está Stalin y es verdad que ya no está la Unión Soviética, pero sabemos que sigue estando a Rusia, en la que el patriarca religioso de Rusia, que es el patriarca Kirill, sigue diciendo que hay que luchar por la Santa Rusia contra el Occidente y contra Europa, que son los que están de alguna manera cayendo en el error y que están cayendo en el pecado religioso. De nuevo, la religión colaborando con el Estado y en este caso con la dictadura del Estado. Por un lado, el nacionalsocialismo que responde más a la sociedad capitalista y que responde más al derecho a la propiedad privada. Por otro lado, la sociedad, por así decirlo, comunista, que, por así decirlo, responde también a una problemática que analizada por Walter Benjamin le lleva a Walter Benjamin a decir que todo proyecto de emancipación que hay en la sociedad, primero que nada, es un proyecto de emancipación que siempre contiene valores religiosos secularizados, porque hay una trascendencia. Vamos a construir una sociedad que haya superado la violencia. Vamos a construir una sociedad en la que ya no haya una lucha por la propiedad. Vamos a construir una sociedad en la que sea posible la paz entre los seres humanos. Y esos son valores humanos, son valores morales, son valores religiosos. Entonces, eso ha llevado consigo, desde esa perspectiva, a sociedades emancipadas. La Escuela de Frankfurt, y concretamente Walter Benjamin, con sus famosos tesis de la historia, nos recuerda que cualquier proyecto de emancipación que tengamos en la sociedad supone siempre trascendencia, trascendencia que pueden ser intramundanas, pero trascendencias que siempre contienen valores religiosos secularizados. Y por tanto, detrás de cualquier proyecto de emancipación sigue estando el sustrato de la teología mesiánica que ha sido determinante para toda la tradición occidental desde los inicios del judio-cristianismo y desde los inicios del Imperio Romano, que ha sido también, desde esa perspectiva, uno de los elementos fundamentales que ha construido la sociedad. Todo eso ha llevado a una situación nueva porque todo eso ha llevado a un proceso de sacralización que ha generado lo que hoy constituye el problema actual, que es el problema del nihilismo. Y ahí es donde sí podríamos establecer un gran diálogo, y ahí es donde podríamos incluso entrar en una reflexión común con la filosofía italiana. Porque la filosofía italiana sí se ha preocupado mucho del problema del nihilismo. Si asistimos a un declive de la religión, y la sociedad italiana ha conocido tanto el nacionalsocialismo en su vertiente, el fascismo italiano,
como el comunismo, en su vertiente también. Hay fundamentalmente autores como Gramsci han jugado un papel determinante en lo que es un marxismo humanista, y recordemos que incluso la imagen del marxismo humanista que luego se extendió en Francia y en Italia y en España surgió precisamente de Italia. Ahí es donde nos encontramos con que se genera un gran debate acerca de lo que significa el nihilismo. Nihilismo es la ausencia de valores. El nihilismo es que ya no podemos fundamentar los valores, ni por la religión ni por el Estado. El nihilismo es la carencia de fundamentación última de todo lo que decimos. El nihilismo lleva a lo que es característico de nuestra época, la posverdad. La posverdad, el pos, que es lo definitivo de la sociedad en la que estamos viviendo. Durante siglos se ha pensado que la Ilustración llevaba al final de la religión y todavía a comienzos del siglo XX hemos seguido hablando del final de la religión y que la secularización era el final de la religión. Recordemos ahí de nuevo a autores que han sido determinantes como Volpi, como Severiano, como Pereison, etcétera. No podemos, Bátimo, por supuesto. A Bátimo lo hemos invitado varias veces el Departamento de Filosofía al que yo pertenezco de la Universidad de Granada y ha venido en más de una ocasión a hablarnos de su concepción de la filosofía y dentro de su concepción de la filosofía del declive de lo sagrado, del declive del Estado y del declive de la religión. Creer que se cree es una de sus obras más populares, aunque él tiene una enorme cantidad de estudios a través de los cuales intenta acoplar, por así decirlo, las creencias seculares y las creencias religiosas a un nuevo orden social como es el orden en el que nosotros vivimos. Pero hoy es el orden de los pos, es el orden de lo último. Ya desde esa perspectiva nos encontramos con que el pesimismo con el que se enfocaba ya la tradición política y la tradición religiosa después de la Segunda Guerra Mundial lleva consigo a un desmantelamiento del poder del Estado y a un desmantelamiento del poder de la religión. Se produce una desacralización del Estado y una desacralización de la sociedad. En realidad, el problema que se plantea es, si no hay religión, o la religión que hay es algo que pertenece al ámbito puramente individual y puramente privado, y no hay Estado, en el sentido de que no hay una normatividad última del Estado, sino que el Estado depende de lo que los ciudadanos decidan. Y cada vez más nos encontramos con un cuestionamiento de las exigencias del Estado. Recuerden ustedes el prohibido prohibir de mayo del 68. Recuerden ustedes la lucha en la que lo que se afirma es que detrás del ser lo que está es la nada y que por tanto del orden óntico nosotros solamente podemos sacar fundamentos subjetivos que no se pueden demostrar y que no se pueden, por así decirlo, no se pueden, por así decirlo, consolidar. En última instancia, lo que nos encontramos es lo que está haciendo la revolución de nuestra época. El orden del ser está siendo sustituido por el orden de las representaciones. Todas las creencias son subjetivas, políticas y religiosas. Todas las creencias son reformables. En realidad, podríamos decir que se nos vuelve a plantear el mito de la caverna de Platón. El mundo no es el mundo real, sino el mundo de la representación de lo real. Y ahí la importancia de la revolución, por así decirlo, de lo digital, que es la que nos enseña y que es la que nos adiestra y nos inculca con eslóganes que se repiten de una manera constante, son los que nos presentan desde esa perspectiva la sociedad en la que nosotros tenemos que vivir y en la sociedad desde la cual tenemos que dar una respuesta. En la época de la fenomenología y de la hermenéutica, en la época del colectivo y de los rituales, pero todos ellos en última instancia desde una posverdad,
desde una concepción utilitarista de las creencias, desde una falta de arraigo de los valores humanos. Los derechos humanos fue una versión secularizada de la tabla de los 10 mandamientos como eje normativo de la sociedad cuando la sociedad era una sociedad religiosa en la tradición judía. Y era desde esa perspectiva los derechos humanos una versión secular de las normas sociales que se pretendían como universales. Hoy también nos encontramos con una impugnación de los derechos humanos porque los derechos humanos no son reconocidos a nivel universal, porque los derechos humanos no reconocen a los valores religiosos como valores constitutivos universales y porque los derechos humanos corresponden a una concepción de la vida que es la de las tradiciones occidentales, tanto seculares como religiosas. Y todos sabemos que esas tradiciones chocan con otras cosmovisiones, sobre todo las cosmovisiones asiáticas que no creen en dioses personales y que relativizan el valor de la persona. Recordemos que dentro de la tradición oriental se podría decir que la religión es pues, como un mar de fondo en el que se integra el individuo como de alguna manera la gota de agua vuelve al mar que la ha producido y se reintegra en el mar de lo divino, que es el mar de lo cósmico, que es el mar de las fuerzas y que desde esa perspectiva carece de valores personales. Nos encontramos con una situación en la que el Estado, que ha sido el instrumento de poder fundamental del siglo pasado, se encuentra hoy cada vez también más cuestionado. Y entonces surge lo que es el nuevo eje axial en el que nosotros vivimos. ¿Y cuál es el nuevo eje axial en el que nosotros vivimos, en el cual hay tres líneas fundamentales que son las que se han impuesto? Por un lado, está la revolución tecnocrática, la revolución tecnológica, está la autoafirmación del ser humano de que hay que acabar con Dios y de que hay que acabar con un Estado que tiene valores que se presentan como valores normativos para toda la sociedad, porque los valores normativos para la sociedad llevan a la coerción de los individuos y a la coerción de las libertades individuales y de las libertades políticas. Entonces se produce desde esa perspectiva una reconfiguración del Estado. Una reconfiguración del Estado porque, por un lado, la revolución tecnocrática en la que nosotros vivimos permite, por así decirlo, soñar con lo que era el ideal de Kant, un Estado mundial, pero un Estado mundial que es un Estado tecnológico, porque hoy la nueva religión, hoy el nuevo credo es el credo tecnológico. Se trata de solucionar los problemas humanos desde, no desde un sentido de la vida que nos lo determinan las leyes del Estado o que nos lo determinan las leyes religiosas, sino desde la racionalidad tecnológica. La racionalidad tecnológica es la que va a desmitificar al Estado y la que va a desmitificar a la religión. El Estado incluso ha perdido poder, porque el Estado hoy depende de las innovaciones tecnológicas y las innovaciones tecnológicas están, por así decirlo, controladas por un grupo de poder que pertenece a los grandes carteles tecnocráticos que hoy están dominando cada vez más la sociedad y de las cuales se sienten impotentes los mismos estados. El estado político va perdiendo cada vez más fuerza y lo que se va imponiendo cada vez más es lo económico, lo utilitario, lo pragmático. El Estado es el que vive la revolución tecnocrática y desde ahí surge una alternativa global, el Estado tecnológico que va a suponer la consumación de los sueños humanos. ¿Y cuál es el sueño humano? Recuerden ustedes que hace poco siempre me ha llamado la atención lo poco que se ha reforzado esto. Hace poco, hace ya unos meses, el año pasado, estuvo en China el presidente Putin y vino en los periódicos que el presidente Putin y el presidente chino habían hablado
de que ellos esperaban que dentro de muy poco la esperanza de vida fueran 150 años y que la inteligencia artificial era el instrumento fundamental desde el cual podíamos aspirar a lo largo, a medio y largo plazo, a que se pudiera, por así decirlo, se pudiera superar la mortalidad del ser humano. Y se iba a superar la mortalidad del ser humano a partir de la integración de la inteligencia artificial y de la gran tecnocracia que se está generando a partir de la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy y que está en sus inicios, y nos iba a permitir el gran sueño del hombre, la inmortalidad, acabar con la muerte. Y para acabar con la muerte se nos hace una propuesta incluso, y es cada vez más nos vamos a encontrar con parches tecnocráticos que se van a implantar en el cerebro y que van a multiplicar la capacidad del cerebro, siguiendo en gran parte las grandes capacidades que nos abre la inteligencia artificial, que va a ser desde esa perspectiva el gran instrumento de poder que se le da al ser humano para que el ser humano construya la inmortalidad y construya una sociedad en la que se puedan atender a todas las necesidades de todos los seres humanos. En definitiva, el hombre máquina aparece ahora como el ideal del superhombre. ¿Quién le iba a decir a Nietzsche que el superhombre iba a ser el hombre máquina? El hombre que ha integrado, por así decirlo, la revolución tecnológica, porque la revolución tecnológica se ha convertido en una parte de su propia biología, en una parte de su propio cuerpo. Y nos íbamos a encontrar con la biotecnología, a partir de la cual surge un nuevo híbrido del ser humano. Ahí también surge el miedo a lo que ha sido siempre un miedo del ser humano cuando se habla de la ciencia, que el hombre construya una máquina y que la máquina acabe dominando al ser humano. Recuerden ustedes la gran discusión que generó una película que yo creo que fue una película impactante y que todavía se puede ver en internet porque es una película reciente del año pasado, Oppenheimer. Y recuerden ustedes la discusión en torno a Oppenheimer. Era la discusión acerca de la bomba atómica. ¿Damos poder atómico a los seres humanos o es peligroso darle ese poder atómico a los seres humanos? Porque como le demos ese poder atómico a los seres humanos, el ser humano puede llevar al apocalipsis now. El ser humano puede acabar con la vida humana. ¿Es posible y es ético y es moral dar ese poder a los seres humanos? Y recuerden ustedes la ingenuidad de los que controlaban el poder atómico cuando decían, bueno, como ese poder atómico solamente lo va a tener un país que es Estados Unidos, pues con que ese país tenga ese poder atómico ya no va a haber más guerra, porque ya Estados Unidos es el que va a resolver las guerras en el mundo, porque ya nadie va a poder competir con Estados Unidos. En 1945 explotó la bomba atómica y 4 años después, 1449, ya estaba la bomba atómica en Rusia y ya estaba la Unión Soviética desde esa perspectiva convirtiéndose en otra potencia nuclear. Y ahora vivimos en una proliferación de la razón instrumental, una proliferación de la razón tecnológica que se pone al servicio del hombre. Entonces surge una dinámica. Lo que eran ideales de emancipación humana se pueden convertir en ilusiones, ilusión del sentido, ilusión de la vida eterna, ilusión del final de la muerte, ilusión de la inmortalidad, ilusión de sustituir lo biológico por lo tecnológico, ilusión de acabar con las enfermedades, a cambio de que el ser humano se convierte en un ser híbrido que es un hombre que es también máquina. Y de ahí viene también el transhumanismo y el menosprecio y la minusvaloración de la biología. El hombre es lo que quiera ser. Y ya no hay normas de ningún tipo, ni biológicas, ni morales, ni éticas, ni religiosas. Ni hay ninguna norma porque el hombre con el poder que tiene se puede constituir en el Dios secular al que aspira a ser desde el principio. Recuerden ustedes que en el fondo es el mito de Babel, en la Biblia. El hombre va a construir una torre con su tecnología que llegue al cielo. Y cuando llegue al cielo, el ser humano se va a convertir en un dios. Recuerden ustedes que esto ya en el libro del Génesis.
que es una creencia religiosa, se nos dice, si coméis del árbol del bien y del mal, tendréis conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y seréis como Dios. Y se desatiende que fácilmente el ser humano confunde lo que es bueno y malo para mí con lo que es bueno y malo para todos. Y que de hecho, cuando el ser humano tiende el poder, tiende a imponer el bueno y malo para mí como bueno y malo para todos. Y entonces nos encontramos con desenlaces como los que llevó a Heidegger a confender su mística del ser con lo que es al final los cuadernos negros que decían que el ser humano estaba abocado al destino del ser y que ese destino del ser se realizaba precisamente en el nacionalsocialismo como el que daba una respuesta a la superioridad de las razas germánicas. En este contexto es en el contexto en el que nosotros podemos analizar la época actual. Se ha producido un derrumbe, por así decirlo, de la ética, un derrumbe de la religión, se va produciendo incluso un derrumbe del Estado, que cada vez más se constituye en instrumento de dominación apoyado en la revolución tecnológica y utilizando la revolución tecnológica como el poder coercitivo. En definitiva, cada vez más nos encontramos en una sociedad coercitiva que está, por así decirlo, en congruencia con la coerción que ejerce el Estado tecnocrático y en la cual vivimos cada vez más de eslóganes, de ideologías que se nos imponen. En definitiva, estamos viviendo la colonización de la sociedad civil por la sociedad estatal y la colonización de la sociedad estatal por la sociedad tecnocrática, lo cual nos plantea hoy dilemas serios acerca de qué sociedad estamos construyendo para nuestros hijos y de cuáles son los principios desde los cuales podemos responder a la dinámica del ser humano. Eso lleva a un replanteamiento del problema de la religión. Porque la religión puede surgir como una, por así decirlo, como una religión sometida al Estado, como una religión que refrenda lo que quiere el Estado, como una religión que nos recuerda constantemente que el poder del Estado es un poder que viene de Dios y que por tanto hay que obedecer a ese poder que viene de Dios, y eso nos podría llevar a admitir que tenemos que obedecer a Putin, que tenemos que obedecer al presidente de Norteamérica, a Truman, a Trump, que tenemos que obedecer al presidente de China, que tenemos que obedecer a los grandes dictadores, pero la religión se puede convertir también en una crítica del poder estatal, y de hecho lo ha hecho. De hecho, la religión ha sido muchas veces crítica del poder estatal. Y entonces es donde nos encontramos con que surge la segunda gran dinámica que nos encontramos en la actualidad. No es solo la dinámica utilitarista y coercitiva que genera la revolución tecnocrática, sino la revolución democrática que lleva a una revalorización de la religión dentro de la democracia y que lleva a una reconfiguración de una religión respetuosa con la democracia y de una democracia pluralista respetuosa de la religión. Y ahí yo le he dado la preferencia siempre, y sobre eso se han basado mis estudios. Mi tesis doctoral en filosofía fue sobre Horkheimer, el fundador de la Escuela de Frankfurt. La tesis que yo tuve que hacer, porque ya fue una segunda tesis para la cátedra de filosofía, fue sobre Habermas. El título era un título de Habermas, por una ética sin teología, porque en Habermas nos encontramos un autor que ha vivido de alguna manera en su propia carne, murió hace unos meses, hace un mes o dos murió ya con más de 90 años, y ha sido un autor que ha sido probablemente el autor que más ha influido desde el punto de vista de la filosofía en la constitución en la misma constitución española, en la misma constitución que nosotros vivimos, y que ha vivido además en su propia carne la revolución fascista
y la revolución tecnocrática y la revolución comunista. Todo eso lo ha vivido Habermas dentro de lo que es su propia experiencia y dentro de lo que ha sido su configuración dentro de la Escuela de Frankfurt. Y ahí es donde nos encontramos en la evolución que se ha producido en Habermas. Inicialmente, inicialmente Habermas proponía una sociedad democrática y pluralista en la que se respetaban a las creencias religiosas y las creencias del individuo, pero en las cuales había que sustituir las creencias religiosas a nivel colectivo. ¿Y cómo sustituimos las creencias religiosas a nivel colectivo? A través del diálogo que tiene que llevar al consenso y que es la base de las sociedades democráticas. Es decir, toda la ética de Habermas es una ética de la comunicación, es una ética comunicativa. Se trata a través del diálogo racional, del diálogo argumentado, de llegar a consensos. Y consensos que son consensos políticos y consensos morales al mismo tiempo. Y que son consensos que evolucionan, porque el ser humano es evolución. Y por tanto, lo que era bueno ayer a lo mejor no tiene por qué serlo hoy. Y en el ámbito social, en el ámbito colectivo, en el ámbito político, lo que tenemos que luchar es por una democracia pluralista que sea además una democracia, por así decirlo, en la que se viva el principio de comunicación y en la que se viva el principio de la búsqueda de consensos. Consenso, aquí también podría jugar un papel Rawls, que pueden ser consensos entrecruzados entre lo que las distintas versiones y los distintos humanismos que nosotros vivimos hoy en la sociedad pueden llegar a acuerdos y a consensos comunes sobre los cuales se fundamenta el orden social y sobre los cuales hay que fundamentar la religión. Porque la religión tiene que vivir en el ámbito de las sociedades democráticas. Y si vive en el ámbito de las sociedades democráticas, la religión tiene que aceptar que el Estado es profano y que la sociedad es laica. Laica, hay que distinguir entre laicismo y laicidad. El Estado es laico, es decir, el Estado tiene que ser un Estado que no es confesional, que no está adherido a ninguna mentalidad religiosa, que es neutral y que deja en el campo de la sociedad civil y en el campo de los individuos las distintas confrontaciones de creencias y las distintas confrontaciones de creencias religiosas. Y por tanto, en una sociedad democrática no puede haber una religión, el Estado no puede ser confesional. Pero que el Estado sea confesional, dice Habermas en una primera etapa, no significa que el Estado sea laicista en el sentido de que imponga los valores del Estado en contra de los valores religiosos. Los valores religiosos tienen un papel en la sociedad, pero en el ámbito de la sociedad civil y no en el ámbito político. En el ámbito político hay que ir a una ética sin teología, a una ética basada en los derechos humanos, a una ética que en definitiva es una ética profana que puede ser reconocida y admitida por todas las religiones, porque fundamentalmente detrás de las religiones también, detrás de los derechos humanos siempre hay también valores religiosos. Esa primera etapa de Habermas ha dado lugar luego a una segunda. Y él ha confesado, yo he seguido muy de cerca toda la producción de Habermas, no puedo decir que he leído a todo Habermas porque prácticamente es imposible, ha escrito de todo y sobre todo. Su último libro, que es un libro que tiene más de 1000 páginas, está dedicado todo él a analizar la evolución de la religión en correlación con la evolución de la sociedad política dentro de la sociedad, una historia de la filosofía. Y dentro de esa historia de la filosofía que él ha promulgado, está publicado en Trota, se ha publicado en los últimos años, dentro de eso él aboga a un segundo elemento, porque él dice que él vivió una gran conmoción cuando el derrumbamiento de las Torres Gemelas en Estados Unidos a principios de siglo. Yo estaba en México entonces y yo me acuerdo que yo iba a México a tener clase por la mañana y cuando llegué a tal clase por la mañana me encontré que no había clase y que todo el mundo estaba viendo en la televisión cómo se derrumbaban las torres y qué es lo que estaba pasando. Estaba viendo un ámbito nuevo. Y estaban viendo un ámbito nuevo porque nos encontrábamos con que
El orden político neutral con el que soñaba Habermas en un primer momento se constituía en necesario pero insuficiente, porque las religiones seguían estando ahí y porque las religiones siguen estando ahí. Y a partir de ahí, Habermas hace una evolución dentro de su propia ética. La religión no solamente no es nociva, sino que la religión es necesaria. Lo que hay que ver es por qué valores religiosos son los que inculca cada religión. Y para que la religión sea una sociedad, una religión democrática, que no sea una religión en la que imponga sus creencias ni al resto de la sociedad, ni incluso tampoco al resto de los conciudadanos que tienen creencias religiosas. Hay que abogar desde esa perspectiva por la libertad religiosa. Hay que abogar por la libertad de expresión. Hay que abogar por la crítica religiosa. Las religiones son criticables, como el Estado es también criticable, como la sociedad democrática es criticable. En definitiva, podemos llegar a creencias religiosas, pero las creencias religiosas son siempre opciones libres del individuo, opciones que en última instancia no tienen fundamentación ninguna, porque lo subjetivo y los juicios de valor que hacemos no pueden fundamentarse en ninguna condición empírica. No hay ninguna fundamentación empírica de la que deriven los valores, sino que detrás del ser humano está siempre la creencia, creencias políticas, creencias humanistas, creencias éticas, creencias religiosas, y sobre esas tenemos que dialogar. El consenso dialogado es la meta de las sociedades plurales. Y dice Habermas, y en eso las religiones tienen una aportación que hacer. Hay verdades de la religión que siguen siendo fundamentales para el Estado de Derecho. Valores como el amor a la justicia, como la lucha por los más pobres, como la defensa de los oprimidos, como la defensa de los emigrantes, etcétera, todo eso forma parte de los valores humanos sobre los cuales se constituyen los derechos humanos y sobre los cuales tiene que constituirse una sociedad democrática. Y ahí las fuentes del humanismo tienen que jugar un papel determinante. Y una de las fuentes del humanismo, no la única, pero sí una de las fuentes del humanismo es precisamente la religión. Y la constatación que nosotros podemos vivir y que nosotros estamos viviendo es que cuando en una sociedad hay un declive de lo religioso y se va perdiendo cada vez más lo religioso, surge una fuerza que es la sacralización del Estado y la sacralización del Estado-nación que va sustituyendo la sacralización de la religión. Y eso lleva consigo que después del declive de la religión viene también el declive de la moral. Y cuando viene el declive de la moral, el declive de la ética, el declive de la ética política, viene la corrupción, viene desde ese punto de vista la impugnación del poder más grande que se impone al poder más pequeño, vienen las ideologías y los eslóganes que a través de la revolución democrática y de la revolución digital nos permiten caer que seguimos en la caverna platónica. Y seguimos en la caverna platónica porque seguimos confundiendo el mundo de las representaciones y de los eslóganes que se nos presentan todos los días en el ámbito político y también en el ámbito religioso con el ámbito de las realidades. Y que por tanto la razón crítica, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, son necesarias. Y para que sean necesarias a nivel individual y a nivel colectivo, tenemos que ir a una sociedad que sea una sociedad de la deliberación, una sociedad de la comunicación, una sociedad de la libertad de expresión, una sociedad de las libertades, en definitiva. Y sin una sociedad de las libertades, no es posible una sociedad emancipada en la que el ser humano puede utilizar la tecnología sin caer preso en los eslóganes tecnocráticos que se nos plantean hoy como la última verdad del ser humano. Entonces hoy estamos viviendo en un estado
que ya no basta con ser un Estado de derecho y que cumpla con las reglas de la democracia, sino que tiene que ser también un Estado humanista, con un humanismo que ya tiene que ser un humanismo que venga precisamente a través del consenso racional dialogal y que permite y exige la libertad de expresión. Recuerden ustedes que es lo que le faltó al marxismo. Pensaba que con una revolución económica se resolvían los problemas y todos los problemas se convirtieron en problemas políticos en la que la política fue dominada por los que tenían el poder político y a través del poder político se convirtió en una corrupción de los intentos de, por así decirlo, de democratización del trabajo y de democratización de la propiedad. Hoy vivimos en una secularización del Estado, en una secularización de la sociedad, en una secularización de la religión. Y hoy el Estado y la religión tenemos que analizarlo no solamente por el poder que tienen, porque el poder va a ir aumentando cada vez más y no sabemos a dónde nos va a llevar el nuevo poder que estamos generando a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, sino una sociedad del diálogo y una sociedad de búsqueda de consensos que siempre van a ser consensos basados en una creencia y la creencia fundamental, pero sigue siendo una creencia, sigue siendo la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano a nivel individual y a nivel colectivo. Y desde ahí podemos dar una respuesta a la secularización y a la possecularización, vivir en una sociedad possecular, vivir en una sociedad pos, por así decirlo, Estado y posreligión, en la que la religión y el Estado dejan de ser impositivos y se convierten desde esa perspectiva en entramados sociales a través de los cuales se hace posible la revalorización del ser humano como ser comunicativo y como ser dialogante, que tiene creencias, las propias, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, pero son creencias que no son impuestas a nadie, sino que se ofrecen simplemente como ofertas de sentido que pueden ser criticadas y pueden ser reformadas. Me parece que esta es la gran apuesta a la cual nos encontramos sometidos a finales del siglo que estamos viviendo y en buena parte el futuro de las generaciones que ya están viviendo va a depender de cuál sea el paradigma y la revolución hacia a la que vayamos con este nuevo poder que ha adquirido el ser humano a partir de lo que constituye una revolución que va mucho más allá de la revolución industrial y de la revolución ilustrada que hemos vivido en los siglos pasados. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Juan Antonio Estrada, por este repaso a muchas de las claves del cambio de siglo, por poner sobre la mesa pues tantas cuestiones y tantos retos para pensar, para darle vueltas a, bueno, a esas relaciones entre religión y política, que como decía al principio, pues son el tema de nuestro seminario. Disponemos de unos minutos para hacer preguntas o no hacer o reflexiones o poner sobre la mesa las inquietudes que nos haya suscitado la intervención de Juan Antonio Estrada. Te doy la palabra también a los que estáis desde casa o desde el otro lado de la pantalla participando. De que si alguien se anima a plantear algo. Parece que Marile Pinú quiere hacernos una pregunta o algún comentario. Marí, Sí, perdón, es que bienvenida. se me olvidó cómo, hola, ¿qué tal? Se me olvidó cómo se levantaba la mano en Zoom. Da igual. Ay, muchas gracias, me gustó muchísimo. Wow, un montón de cosas. Una,
Es solamente que si podrías analizar, porque me parece muy interesante tu ponencia y que creo que fue ayer o antier que el Papa no estuvo hablando en la... Se me olvidó cómo se llama eso en España. El Eh, Parlamento, El el Congreso. Congreso. Sí, estuvo hablando en el Congreso y bueno, hay opiniones divididas, que siendo un estado confesional, el Papa hablara de ese tipo de cosas como la eutanasia y el aborto, e incluso creo que también habló de los inmigrantes, entonces hay opiniones divididas y pues a la luz de todo lo que has dicho, pues me parece que sería muy iluminador y chévere que pudieras poner tu opinión. Y... La otra es que yo tengo un terror particular al transhumanismo porque me parece que es una película que salió creo que en los 90 o principios de los 2000 que se llama Gattaca. Es mejorar el ser humano, pero obviamente de una manera tal que, vamos a estar claros, solamente aquellos que tienen los medios, tanto de muchos tipos de privilegios, tanto que nacen con él, con las conexiones, como incluso el dinero, y con ciertos rasgos eh, físicos raciales son los que eventualmente serían aquellos que terminan estando en el tope social. Entonces, no nada más está basado desde mi punto de vista en una tecnoeugenesia, sino que además em, posibilita que una exclusión y una élite se instaure más, que bueno, lo estamos viendo ya en Silicon Valley. Pero bueno, fueron cosas que pensé, bueno, muchas otras más, pero no da tiempo. Bueno, no, lo que me puedas contestar, pues sería súper chévere. Muchísimas gracias. Bueno, los problemas que he tocado son reales y son además los problemas que tenemos que resolver, ¿no? Yo no tengo una varita mágica para resolverlos, pero es evidente, el poder genera poder. El poder genera poder. Y el que tiene poder, antes o después acaba usándolo. Esto nos lo recuerda Walter Benjamin, que yo considero quizá de la primera generación, el autor más importante de la primera generación, que murió, se suicidó en la frontera franco-española cuando iba a pasar a España para de España ir a Estados Unidos y cuando tuvo miedo de que las autoridades españolas lo iban a entregar a los nazis. Y entonces se suicidó. Los demás pudieron continuar su viaje a Estados Unidos y él acabó en la frontera franco-española, donde todavía, si se visita, hay una lápida en la cual se pone el sitio por Bow, donde él murió. Entonces él ya lo decía, es que el poder genera poder y el poder tiene que acordarse de que el poder está configurado en base a las víctimas del poder. Y él defendía lo que llamaba la razón anamnética, la razón que hace memoria de los vencidos. Es decir, toda victoria supone unos perdedores y todos los perdedores suponen un desafío ético. Por tanto, la ética nunca puede ser una ética triunfal, nunca puede ser una ética que se olvida de los vencidos. Y eso, al que tiene poder, le resulta casi imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es, de nuevo la problemática del Oppenheimer, de la película del Oppenheimer, ¿es sensato dar más poder al ser humano cuando hasta ahora la experiencia que tenemos es que el ser humano utiliza el poder para acabar destruyendo al ser humano? Esto sigue estando ahí. No hay ni una sola revolución que no tenga víctimas. Y no hay ninguna revolución que no acabe olvidando a las víctimas y todos vivimos la experiencia que tantas veces se ha repetido de que los vencidos de ayer pueden ser los vencedores de mañana y pueden caer en los mismos errores en los cuales cayeron los vencedores cuando ellos eran las víctimas. Quizás Israel podría ser hoy un buen ejemplo que refrenda a Walter Benjamin y que refrenda a la escuela de Frankfurt.
el pueblo que ha sufrido más el genocidio en el siglo XX está siendo ahora mismo el pueblo más genocida que existe en estos momentos en la sociedad humana. ¿Cómo es posible? Pues es la realidad del ser humano. El ser humano se deja infectar por el poder, que es en realidad, de nuevo, la dinámica a la que apunta también la tradición judeocristiana, ser como Dios y ser como Dios omnipotente. Y para ser como Dios omnipotente, el hombre tiene que ser omnipotente. Y el hombre es omnipotente cuando el hombre tiene los medios técnicos, cuando tiene los medios económicos, cuando tiene los medios políticos, que en definitiva es a lo que aspira siempre el poder. Entonces, desde esa perspectiva, el controlar el poder y el buscar de alguna manera elementos que limitan al poder, líneas de fuego que limiten al poder, eso es siempre una necesidad de todas las sociedades democráticas que buscan de alguna manera que el poder no sea absoluto y que el poder no se ejerza de una manera absoluta, sino que siempre sea supeditado, criticado y subordinado a los derechos humanos. Y esa es una gran batalla que no es solo occidental, sino que es una batalla a nivel planetaria, porque hoy nos guste o no nos guste, vivimos una revolución planetaria y vamos a esa revolución planetaria. Y dentro de ello, pues nos encontraremos de nuevo. En el Parlamento, pues en el Parlamento habrá siempre confrontación de ideología, siempre. Si no, habríamos llegado a un consenso con el que todo el mundo estaría de acuerdo. Y habrá un choque, y un choque de creencias. Habermas, que defendió inicialmente una ética sin teología y que el marco deliberativo del Parlamento, la comunicación en el Parlamento, bastaba sin necesidad de alusiones religiosas, ha afirmado luego que las religiones tienen también derecho a existir. Y que de la que de la misma manera que tienen derecho a que haya en el Parlamento gente que dice que la religión no esté presente en la política, también hay derecho a que haya gente que diga que la religión es política, como lo decía Gandhi, y que la religión tiene que ver con los valores de la sociedad y que los valores de la sociedad siempre van a ser revisados por la religión. Y que por tanto la confrontación entre la religión y la política será siempre una confrontación permanente. Otra cosa es, y ese es el problema con el que encontramos hoy, y es el problema al que hizo alusión el Papa cuando ha venido ahora precisamente a este evento, que es un evento político y religioso al mismo tiempo, porque además en el caso del Papa es un caso único, y es que es jefe de Estado, aunque sea de una sociedad muy pequeña, como es el Vaticano, pero es jefe de Estado y es al mismo tiempo el primado, el primero, el portavoz, el jefe, entre comillas, de una religión. Y entonces nos encontramos con que fácilmente se pasa del ámbito político al ámbito religioso y del ámbito religioso al ámbito político. No sé lo que será en el futuro. Algunos abogan a que se cree un jefe de Estado de la Sociedad Vaticana que no sea el Papa, que puede ser un seglar, que puede ser una persona que no sea clérigo. Pero todo eso son propuestas de futuro, que son propuestas religiosas y que tendrán que ser analizadas religiosamente y son también propuestas políticas, porque es que, insisto, es que en cuanto que nos metemos en la problemática de cómo convivimos los seres humanos, nos encontramos con la religión y nos encontramos con la política y dentro de la religión y de la política nos encontramos con el Estado y nos encontramos con la Iglesia. Y eso siempre va a generar acuerdo y desacuerdo, sintonía y disantonía. Y ese es un problema irresuelto para la humanidad y que a mi juicio siempre va a ser irresuelto porque nunca vamos a encontrar una sociedad ni una solución definitiva, sino que siempre las sociedades evolucionan y también evolucionarán las maneras de plantear esto y las prismas desde los cuales se plantea. La misma izquierda que a veces aborrece al Papa y aborrece a la religión porque defiende principios como el derecho a la vida que impide el aborto o el derecho a la vida que impide la eutanasia, que son creencias religiosas y que no son obligatorias para nadie, sino que son opciones personales y colectivas,
pues es la que aplaude a lo mejor al Papa cuando defiende a los inmigrantes y cuando dice que hay que defender a los inmigrantes y que no se pueden conculcar los derechos humanos de los inmigrantes. Y es que es así, es que la vida es así. Y la vida no permite una separación estricta entre los hechos y los valores, sino que los hechos están permeados por los valores y los valores son plurales y muchas veces son, por así decirlo, conflictivos. Y eso sigue siendo verdad en nuestra sociedad, como lo ha sido en las sociedades del pasado. ¿Una intervención más? ¿Algún comentario? Yo, como le quería agradecer al profesor esta su intervención, ha sido muy interesante, y le quería preguntar, cuando ha hablado de la dignidad humana, en la época actual en la que todo se pone en cuestión y es tan nihilista, ¿cómo se puede fundamentar esa dignidad humana? ¿Se toma como presupuesto o de verdad puede haber una fundamentación convincente que pueda dar pie a ese consenso? Porque si hay un grupo que considera que X persona no tiene una dignidad humana, tampoco puede haber un diálogo y una comunicación entre esas personas. Hay dos fundamentaciones, pero las dos fundamentaciones son creencias. No hay una fundamentación empírica, no hay ningún hecho empírico que te permita a ti deducir que el ser humano no es un medio, sino que es un fin en sí, estoy hablando con las palabras de Kant, y que por tanto hay que respetar la dignidad humana, porque si no se respeta la dignidad humana, se conculcan los derechos humanos. Entonces, el respeto a los derechos humanos corresponde a una creencia colectiva de la humanidad y la concesión de que todos somos hijos de Dios, que no hay más que una raza humana y que Dios es, por así decirlo, el creador de todos los seres humanos, es una creencia religiosa, personal y colectiva que no tiene una fundamentación última, sino que es una fundamentación de fe. Hoy vivimos un desprestigio de la fe, pero es que no nos damos cuenta de que nosotros estamos haciendo constantemente confesiones de fe. ¿De quién me fío? ¿Me fío del Estado? ¿Me fío de este político? ¿Me fío de esta persona? Porque la fe es confianza. La fe es creer en alguien, es creer en algo. Y el ser humano es un ser de creencia y es un ser de fe. Fe religiosas y fe no religiosas. Y eso lleva siempre a que en última instancia la dignidad humana siempre será el resultado de una opción de fe del ser humano, sea una opción de fe profana, humana, laica o una opción de fe religiosa, que no son incompatibles, que no son incompatibles porque yo puedo creer que el ser humano tiene una dignidad, exista o no exista la religión, y al mismo tiempo yo puedo creer que el ser humano siempre es hijo de Dios, lo acepte o no lo acepte. Y esos son ya el campo de nuevo. De nuevo nos lleva a la paradoja de que el ser humano se basa en creencias y hay creencias que en última instancia no se pueden fundamentar porque no dependen de hechos empíricos. Nietzsche tenía su propia creencia, la creencia en el ser humano y la creencia en un ser humano, en un tipo de ser humano que era autosuficiente, que aceptaba su finitud y su contingencia y que desde la voluntad de poder intentaba transformar la vida e intentaba transformarse a sí mismo aceptando la finitud y la limitación. Pero eso hoy tampoco lo aceptan mucho, que en otro tiempo sí aceptaban a Nietzsche. Bien. Ancho. Bien, bueno, sobre todo muchas gracias por su intervención, que me ha parecido muy rica y muy estimulante. Yo un poco por continuar con el diálogo, querría simplemente plantearle dos curiosidades. En un momento se ha referido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial no solo como guerras políticas o como conflictos políticos, sino también como conflictos de religión. Un poco si pudiese profundizar en ese tema, no sé si se refería a la cuestión judía que acaba de aludir o iba por otro lado. Y en segundo lugar, hablaba de un nuevo credo tecnológico que podría permitir algo así como la realización de un estado mundial o una unificación tecnológica del mundo, o algo por el estilo. Claro, yo sobre esto le preguntaría si más bien bueno, hasta qué punto es nuevo
este, ciertamente hay una escalada tecnológica y hay eh, una versión particularmente folclórica, ¿no?, de las élites tecnológicas actuales, las élites de Silicon Valley, pero hasta qué punto de un lado se contrapone a la idea del Estado, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no?, la relación entre Estado y tecnología, sobre todo a través del complejo militar industrial, pues es muy antigua y no, es de convivencia más bien que de contraposición. Y sobre todo, hasta qué punto este nuevo salto, esta nueva escalada de la tecnología lleva a la unificación, ¿no? Cuando parece más bien que lo que se está verificando es una nueva guerra fría, una guerra fría 2.0, más que una unificación del mundo a través de esta innovación tecnológica, ¿no? Esta sería un poco la otra curiosidad. Muchas gracias, de nuevo, por su espacio. Bueno, en lo que se refiere a las guerras mundiales, no es solamente la problemática judía, es también la problemática de Islam y cristianismo. Fue el final del Imperio Otomano, fue el final desde esa perspectiva de las sociedades a las que se vieron avasalladas por el mayor poder tecnológico y militar de los grandes imperios coloniales occidentales. Y lo único que les quedó, yo eso lo he resaltado muchas veces, a los pueblos del tercer mundo cuando se sienten invadidos por una cultura y por una tecnología que es superior a la que ellos tienen, lo único que les queda como reserva es la religión. Porque la religión es parte de la cultura, es influida por la cultura e influye a su vez a la cultura. Entonces, los principios religiosos son también principios políticos. ¿Usted no cree que la guerra de Irán para los iraníes es religiosa y al mismo tiempo política? ¿Es que para los radicales judíos la guerra de Israel no es también una guerra por restaurar el Estado mesiánico y por volver a la religión en la que Dios les prometió la tierra prometida? ¿Es que los elementos religiosos no han jugado ningún papel en la guerra fratricida que llevó a la descomposición de Yugoslavia, en la que nos encontrábamos una lucha entre, por un lado, el cristianismo y el islam, los pueblos islámicos, Bosnia, Herzegovina, etcétera, y por otro lado, entre los ortodoxos y los católicos? ¿Es que hay alguna guerra que sea una guerra pura y que no sea guerra cultural, y al ser guerra cultural es guerra religiosa? Es que dentro de la dinámica que hay instalada hoy en la polarización que se da en España, en la que nos encontramos hoy con una impugnación del mismo Estado de Derecho, no nos encontramos con que la identidad religiosa sigue siendo uno de los elementos fundamentales del debate político. ¿Una España hermana? ¿Una España que vuelve de nuevo a la época que había superado? ¿Una España laica, entendiendo por España laica una España atea? ¿Y los que son religiosos? Porque en España sigue habiendo personas religiosas, aunque también haya crecido el número de personalidades ateas. Es que no es fácil, buscamos lo absoluto y lo puro, y no es posible. Todo lo que nos encontramos es mixto, en mestizaje. Y siempre las raíces religiosas se van a ir mezclando con las raíces políticas y con las raíces económicas y con las raíces tecnocráticas. La misma economía hoy está marcada por lo religioso. Lo que se pregona desde una parte de Estados Unidos es la religión del bienestar. Y la religión del bienestar obedece a un credo muy antiguo, el credo de Calvino. Y el credo de Calvino es fundamental en la independencia de Estados Unidos. Dios bendice a los ricos y la prosperidad material es un signo de que Dios bendice a los ricos. Y los pobres son pobres porque son pecadores, que es lo contrario de lo que nos encontramos en el Evangelio, cuando dice bendito los pobres y bendito los pecadores, porque Dios busca a los pobres y porque Dios busca a los pecadores. Es decir, buscamos unas separaciones de valores que no se dan en la vida y que hacen inviable muchas de nuestras cuestiones. Entonces, que el gran poder que le hemos dado al hombre, ya no hay vuelta atrás, la inteligencia artificial está ahí,
El poder tecnológico está ahí. El poder nuclear cada vez va a ser mayor. Cada vez más gente está aprendiendo la lección de Corea del Norte, que como país es un país pequeño, pero ya se ha convertido en una potencia nuclear y que ya nos está hablando incluso de construir armamento nuclear que puede llegar hasta Europa Occidental. Y eso va a proliferar cada vez más. Ha proliferado a lo largo de los años. Cada vez es más difícil controlar el enorme poder que el ser humano se ha dado a sí mismo. Pero un ser humano con tanto poder y con una razón instrumental tan potente es un ser muy peligroso. Y eso puede ser también parte de nuestro futuro, ojalá que no. Y esto es lo que tenemos que debatir, porque es el gran problema que dejamos a la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ojalá que ellos sean capaces de encontrar los módulos de convivencia y por así decirlo, de control del poder que nosotros no hemos sabido encontrar. Bueno, Antonio, me voy a permitir una reflexión y la pongo sobre la mesa por si queréis, si quieres hacer algún comentario. Lo primero, agradecerte. Es efectivamente, una conferencia llena de sugerencias, muy, muy interesante. Tomo una reflexión que voy a ser breve. Si no he entendido mal, has comenzado planteando que no hay sociedad sin religión y remitiendo eso de que no hay sociedad sin religión al hecho de que las preguntas fundamentales, quién soy, cuál es el sentido de mi vida, qué es lo importante, pues de alguna manera avivan, sostienen el hecho religioso. Hay una frase de Fernando Pessoa que a mí me gusta mucho, que dice que la vida no basta. Con la vida no basta. De alguna manera, pues la religión es lo que nos saca de ese inmanentismo y demás. Pero, bueno, parece, y creo que has hecho alusión también a eso, que vivimos en una época donde la vida sí basta. O para mucha gente, la vida basta, ¿no? Estaríamos instalados en ese inmanentismo radical, ¿no? Habéis hablado de transhumanismo, pensamos en el consumo, en la idealización de la salud, en la vida acelerada, en la acumulación de experiencias, ya no hay ningún cielo, ninguna trascendencia que nos espere. Entonces la alternativa es acumular experiencias, acumular experiencias. Bueno, eso sería el inmanentismo radical. Y retomo sobre esta base el asunto de las relaciones entre religión y política. Porque por un lado tendríamos religiones que efectivamente, bueno, aun siendo religiones, han apuntalado ese inmanentismo. Quizá la expresión clásica, teologías políticas, serviría para nombrar eso, ¿no? Esos sistemas totales, esas teocracias en las cuales la religión no ha sido vehículo de trascendencia, de cuestionamiento del poder. La religión no ha sido testigo de que hay algo distinto, sino al revés, ¿no? Sistemas cerrados. Hay muchos. Bueno. Pero por otro lado, junto a esto que solemos llamar de Carl Schmitt teologías políticas, habría testimonios, efectivamente, del rol que la religión ha ejercido como cuestionamiento del poder, de que lo inmanente sea lo único. Bueno, digamos que cierta filosofía contemporánea ha usado la expresión mesianismo político para nombrar esto. Y es una filosofía que bebe mucho de Walter Benjamin, ¿no? Y aquí está lo que quería comentarte, no preguntarte, no es una pregunta, sino ver qué te parece. Yo creo que gran parte de la filosofía italiana contemporánea, que aquí estudiamos, y también francesa, pero todo esto hunde sus raíces, ya digo, en Walter Benjamin, en Simone Weil, ¿no? Aluden a estas figuras mesiánicas recuperando o tratando de que desde la filosofía, pues son filósofos, no son teólogos, la filosofía ejerza ese rol de testigo de la trascendencia. Pienso en Agamben, pienso en Cacciari, en Marramao, pienso en el propio Bátimo, o en franceses como Alain Badiou,
Jean-Luc Nancy, que están recuperando la obra de Pablo de Tarso, que están, pero desde una forma, desde un enfoque no confesional, ¿no? Entonces, bueno, casi siempre todos basculan hacia el fenómeno estético, ¿no? La poesía, prácticas de compartición, la fugitividad, lo infrapolítico, el uso. Lo que tenemos ahí es un intento de esta filosofía contemporánea por ejercer el rol de testigo de que hay trascendencia, la trascendencia no confesional, en porque desde su punto de vista el cristianismo ya no lo ejerce, la iglesia no lo ejerce, bueno, tratan de recuperar ese otro Pablo de Tarso o esa la energía testimoniadora de que hay una trascendencia y localizarla, pues ya digo, en experiencias de compartición, de fugitividad, en experiencias de performance estéticas, pero bueno, siempre ese afán de cuestionar el inmanentismo. No sé qué, si tienes, qué te parece, ¿no? Yo lo detecto, ¿no? Este intento por parte de cierta filosofía contemporánea de ser testigo, de ser testigo, de que lo que vemos no es lo único, de que hay un resto, ¿no? La idea de resto es muy querida por esta filosofía. Sí. Bueno, es una situación en la que vivimos que lleva a una gran eclosión de ideologías que buscan dar respuesta a la complejidad de la situación en la que vivimos. Evidentemente, el mesianismo ha jugado un papel fundamental sobre todo en las religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, pero también en las nuevas ideologías seculares que se presentan como religiones humanistas secularizadas. En mi libro Las muertes de Dios, que yo escribí ya hace 2 o 3 años, no, algo más de 3 años, en el año 2018. En mi libro que está en Trota, Las muertes de Dios, ateísmo y espiritualidad, yo analizo sobre todo algunos autores como Comte Sponville, su famosa Alma del ateísmo, o autores que se confiesan como ateos, Louis Ferry, por ejemplo, Marcel Gauchet, etcétera, pero que dicen que en la religión hay una serie de elementos mesiánicos de los cuales no puede prescindir la política y de los cuales no puede prescindir la filosofía. Entonces, lo que nos encontramos es, por un lado, la inmanencia puede ser una inmanencia cerrada, que no admite, por tanto, la existencia de ninguna ética ni ninguna versión trascendente de la vida, sino que solamente la trascendencia que puede configurar el hombre con sus propias dinámicas. O es una trascendencia inmanente que está abierta a la trascendencia y que está abierta a la trascendencia si realmente, como afirman las grandes religiones humanistas, que en concreto las religiones monoteístas, cristianas, musulmanas y jesuitas y judías, que no lo olvidemos, son la mayoría del mundo. Es decir, la mayoría de la humanidad cree en Dios. El continente secularizado por excelencia es el continente europeo, pero la mayoría de los ciudadanos del continente europeo siguen creyendo en Dios, cada uno en su Dios. Dios tiene muchos nombres, es un título de un libro famoso que también entra en esta dinámica, porque cada uno ve a Dios desde su propia cultura y desde su propia tradición y desde su propia educación y desde las propias opciones que ha hecho. Y hay gente que, también esto no lo ha recordado la tradición europea, Primo Levi, por ejemplo, lo recordaba, que sí, que en Auschwitz, que puede ser una buena representación de que el infierno no necesita de un más allá, sino que el infierno se da en el más acá humano. Y Primo Levi nos recordaba que en Auschwitz hubo creyentes que perdieron la fe judía, la fe cristiana, la fe ortodoxa, la que fuera, la fe musulmana, pero hubo ateos que encontraron la fe y que ahí fue donde se encontraron con Dios. Es decir, las experiencias humanas son experiencias que están cargadas de potencial y en la cual uno de los elementos, no el único, porque estamos muy condicionados por la vida
y muy condicionados por la cultura, por la familia, por la educación, pero uno de los elementos sigue siempre la libertad de opción, la libertad de creencia. Y yo puedo hacerme una reflexión respetando las reflexiones diferentes. Yo no sé si hay un más allá o no hay un más allá de la muerte, porque el problema de la muerte ha sido siempre un problema para el ser humano y siempre ha habido de alguna manera una rebelión contra la muerte. Pero yo no sé si hay un más allá o no lo hay. Ahora sí sé que si tengo que abordar la muerte desde lo que me enseñó Jesús, o tengo que abordar la muerte desde lo que me enseñó Freud, o desde lo que me enseñó Marx, o desde lo que me enseñó el que sea, yo prefiero abordar la muerte desde la perspectiva desde la que abordó Jesús de Nazaret que desde la perspectiva de los que la abordaron los demás. ¿Que es mi creencia? Sí. Y es tu creencia, que tú no puedes creer en eso y que crees en otra opción distinta, que la muerte es lo último. Pero esa es tu creencia. ¿Y si hubiera algo después de la muerte? Te habrías equivocado. ¿Y si yo me encontrara con que no hay resurrección y que no hay nada después de la muerte? ¿Me habría equivocado? Sí. Pero si me puedo equivocar, y siempre me puedo equivocar, prefiero equivocarme siguiendo el cristianismo que equivocarme siguiendo a cualquiera de las ideologías mesiánicas seculares que se han desarrollado y potenciado abundantemente en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Perfectamente entendido. Yo Bueno, creo que pues podemos ir acabando, porque yo también estoy un poco cansado ya, son casi tenemos es 23 lo que iba a cuartos que decir. llevo hablando. Muchísimas gracias por el esfuerzo, Juan Antonio. Ha sido un lujo realmente abrir este seminario con tu presencia. Nos mantenemos en contacto y bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de media hora. Muchas gracias.